Buenas noches, muy buenas noches. Están ustedes en su programa Acapulco a la Carta, que se transmite todos los jueves de 7 a 8 de la noche a través de tvacapulco.com, de Acapulco para México y para el mundo. Antes de empezar con nuestro programa, queremos mandarle, todo el equipo de Acapulco a la Carta, queremos mandarle una gran felicitación a nuestro compañero y chef principal, Abraham Cadena Díaz, por su aniversario número 48 de matrimonio, que se unieron religiosamente y por lo civil, Abraham Cadena Díaz y su gentil esposa Rocío del Valle. Vaya, un abrazo muy cálido de parte de todos nosotros. En la recomendación de libros, como ya se habrán dado cuenta, estamos regresando a los libros que antes habíamos recomendado, valga la redundancia, pero ahora con la idea de leer algunos párrafos para hacer más interesante, para atraerlos a esta afición que no es tan grave, no es tan mala como la lectura. Volvemos con la novela de Carlos Fuentes, la novela de Gringo Viejo, que está muy interesante porque se trata de la vida de un periodista que se vino a unir a la Revolución Mexicana buscando a Pancho Villa. En la sección de Acapulco, en la cultura y la historia, Sergio Rojas, con su peculiar estilo, nos va a contar todo lo que aconteció en este ámbito cultural. El platillo principal del programa va a ser el tema de el neorrealismo italiano, el neorrealismo que se refiere a un cambio muy, muy drástico en la cinematografía italiana. Gringo Viejo es una novela de Carlos Fuentes que nos cuenta cómo al final de su vida, un periodista estadounidense llamado Ambrose Bierce, que fue un polémico escritor norteamericano, aparte de haber sido periodista, que se involucró con el ejército de Pancho Villa en plena revolución, desapareciendo en algún lugar de nuestro país. Igual que muchos personajes que parecen de fábula, pero que realmente existieron, él también determina morir de una manera, ahora sí que a su manera. Él decide morirse cuando quiere y como quiere, como muchos personajes que hemos visto, reales, como es el caso de B. Traven, aunque muchos dicen Bruno Traven, por ahí me regañan porque me dicen que no, que nada más es B. Traven. Eso es otra polémica que después la vamos a dilucidar. Pero el personaje de hoy, igual que todos aquellos, decide dejar todo en su país, cansado de atravesar el país de un lado a otro, su país, Estados Unidos, y decide venir ya a dejar sus huesos viejos aquí en nuestro territorio. Y qué otra manera de hacerlo que involucrarse en la Revolución Mexicana. Decían, a él lo describen como un editorialista, escritor y satírico estadounidense. Su vehemencia como crítico y su visión sardónica de la naturaleza humana que reflejó en su trabajo le ganó el apodo del amargo Bierce, el gruñón o el amargado Bierce. Dice, la novela inicia cuando Harriet Winslow recuerda, sin dejar de odiar, a Tomás Arroyo, a la mujer con cara de luna y al Gringo Viejo, aquel gringo del cual las tropas de Pancho Villa decía que había cruzado la frontera con la esperanza de ser asesinado por los mexicanos, ya que en su país no existían más fronteras que trasponer. Después ya de haber estado un buen tiempo con las tropas de Pancho Villa, tiene un mal encuentro con un general que lo mata por la espalda. Y entonces en la reclamación del gobierno de los Estados Unidos, y andaban investigando si efectivamente lo habían matado a traición. Más adelante vamos a ver qué pasa. Una noche están desenterrando el cadáver, un grupo de revolucionarios también, y los comentarios que se vierten dicen: el Gringo Viejo vino a morirse. Gringo Viejo, así le dijeron al hombre aquel que el coronel recordaba ahora mientras el niño Pedro miraba intensamente a los hombres trabajando en la noche del desierto. El niño vio de nuevo una pistola cruzándose en el aire con un peso de plata. Esta hace referencia a que cuando Ambrose Bierce se presenta con Pancho Villa, con el coronel Frutos,
Frutos García, le pone la prueba que si efectivamente era tan viejo que él pensaba que no podía ni disparar una pistola, y entonces lo reta a que le dispare a una moneda en el aire, y el viejo con tranquilidad le dispara y la atraviesa a la mitad esa moneda. Y entonces por eso hacen mención aquí de Pedro, que dice que el niño vio de nuevo una pistola cruzándose en el aire con un peso de plata. Por puro accidente nos encontramos aquella mañana en Chihuahua, y aunque él no lo dijo, todos entendimos que estaba aquí para que lo matáramos nosotros, los mexicanos. A eso vino. Ellos, los gringos, sí, dijo el coronel Frutos García, se pasaron la vida cruzando fronteras, las suyas y las ajenas, y ahora el viejo había cruzado hacia el sur porque ya no tenía fronteras que cruzar en su propio país. Hay una frontera que solo nos atrevemos a cruzar de noche, había dicho el gringo viejo, la frontera de nuestras diferencias con los demás, de nuestros combates con nosotros mismos. El gringo viejo se murió en México no más porque cruzó la frontera. ¿No era esa razón de sobra?, dijo el coronel Frutos García. Esto nos va dando una idea del personaje al que le dedica la novela Carlos Fuentes. Dice: mucho más tarde todos nos fuimos enterando a pedacitos de su vida y entendimos por qué vino a México el gringo viejo. Tenía razón, supongo. Desde que llegó dio a entender que se sentía fatigado, las cosas ya no marchaban como antes, y nosotros lo respetábamos porque aquí nunca pareció cansado y se mostró tan valiente como el que más. Tienes razón, muchacho, demasiado valiente para su propio bien. Por un lado, este papel que le asignan a Villa, porque de alguna manera pudiera confirmarse lo que muchos piensan, que era un chacal, un asesino, pero realmente la muerte del gringo, y como dice, lo repite varias veces en la novela Carlos Fuentes, él deseaba, y fue un problema casi sin importancia, una desaveniencia que tuvo con un general. Con la siguiente sección de Sergio Rojas, que nos va a comentar, como ya dijimos, sobre los espectáculos y la cultura en nuestro bello puerto de Acapulco. Sergio, bienvenido. Empezó aquí en Acapulco 15 días de una jornada que se llama Escritores en Verano. Una pleyada de 20 escritores jóvenes, muy buenos, la mayoría de ellos, como Brenda Ríos, con quien tuve la satisfacción, el placer, el gusto de colaborar en el pasado taller, este mes que está terminando, junto con Uber Sánchez, Emiliano Aristegui. Empezaron el día de ayer la inauguración con lectura de obra. Qué sabrosos leen estos señores su obra. Será porque la vivieron o la experimentaron, pero durante 15 días se va a estar presentando en la rotonda de lo que es el Centro Cultural Acapulco. Hay una rotonda donde hay un escenario para algunos espectáculos al aire libre, y es un pequeño estadio, un pequeño foro, muy bonito, muy agradable. Espero que la lluvia no les eche a perder, porque tenemos amenaza de lluvia. Y este programa de Escritores de Verano, organizado por la Secretaría de Cultura del Estado de Guerrero, es con el fin de que lo mismo que está haciendo aquí nuestro cocinero Alejandro Calderón, que acaba de contar una sabrosa charla sobre Gringo Viejo, es lo que está haciendo para incrementar el gusto por la lectura. Va a haber un taller impartido por Armando Alanís que se llama Taller de Relato Breve. Sabroso que está. Estos son 15 días y se clausura el próximo día 9 de agosto. Así estaremos platicándoles qué es lo que va a pasar. Hoy va a estar una poesía y multimedia, un espectáculo de multimedia con el literal Sound Machine, y mañana el taller de relato breve que imparte
Armando Alanís, más bien empieza hoy jueves, continúa el viernes y el sábado. México está haciendo esto también a nivel internacional. En la Feria Internacional del Libro de Lima, México lleva sus salas de lecturas, la experiencia que tiene en estas salas de lecturas. Esto es de escritores en verano, y este apoyo para que ellos lean su obra y para que interesen a la gente a leer, lo mismo que está haciendo aquí nuestro maestro Alejandro Calderón, con la idea de esta actividad es de fomentar y promocionar la lectura. Para México va a ser una situación especial llevar esta experiencia de salas de lecturas, este programa con el que México sembró o ha sembrado semillas que crecen no en la tierra, sino en los libros y germinan en nuevos lectores, así como lo que está haciendo aquí Alejandro Calderón. Barro Rojo es un proyecto, una compañía de teatro que empezó aquí en la Universidad Autónoma de Guerrero en 1982. El bailarín y coreógrafo Serafín Aponte está celebrando ahora 25 años, 25, 22, 82, 35 años. 35 años de la celebración que se llevó se hablaba 35 años de la compañía de danza contemporánea Barro Rojo, y se hizo en México, en el Palacio de Bellas Artes. Felicidades a Serafín Aponte y a esta compañía pues que ha pasado por diversos estafetas para continuar su labor, su proyección, este proyecto. Exactamente, ¿no? Imagínate, durante 35 años, este taller de coreografía, este taller de teatro, taller de danza, una compañía que es contemporánea, que es danza contemporánea, y que pues con las coreografías inicialmente de Serafín Aponte, y ahora han continuado otras personas, pero continúa. Muchas felicidades a esta compañía de Barro Rojo. Amigos, en Taxco se llevó a cabo, está concluyendo el día de mañana, el concurso de solistas de guitarra en Taxco, y además la presentación del homenaje a un guitarrista virtuosísimo, Gonzalo Salazar, un homenaje a su trayectoria, y le presea la guitarra de plata que hizo un artesano de ahí de Taxco. Ahorita les comento el nombre. Un concurso, Festival Internacional de Guitarra. En años anteriores habían venido concursantes de otros países, hoy nada más hubo de México, y el ganador, después de una competencia, de una sabrosa competencia de 16 guitarristas de toda la República Mexicana, fue el capitalino Jesús Serrano Huitrón, que obtuvo el primer lugar. El segundo lugar fue para Josué Arodi García de Lerdo, Durango, y el tercero fue para una persona que es amigo de unos amigos ahí en Valtierrilla, en Guanajuato, José Daniel Salceda Velasco de Salamanca. Felicidades a todos ellos. El neorrealismo italiano, dice, fue un movimiento cinematográfico que surgió en Italia durante la primera mitad del siglo XX. Perdón. Como una reacción a la posguerra, y fue en 1945 cuando el cine italiano abandonó la retórica propagandística y dejó de ofrecer la visión de una Italia perfecta e invencible. Hay que recordar que en la Segunda Guerra Mundial Italia estuvo unida al eje, a Alemania y a Japón, y durante los primeros años de la guerra todo era triunfos. Entonces, pero al terminar la guerra, Italia quedó prácticamente en cero, quedó destruida sus ciudades, su economía. Por eso es que hacen una aclaración que dice, y fue en 1945 cuando el cine italiano abandonó la retórica propagandística y dejó de ofrecer la visión de una Italia perfecta e invencible, y dirigió su mirada hacia un país que debía sobrevivir a la catástrofe bélica y a sus consecuencias, un país devastado, asolado por la miseria, el hambre y el dolor. El neorrealismo fue el primer fenómeno cinematográfico que cambió la manera de filmar y concebir el cine. Antes de los años 40, Europa había visto florecer distintas vanguardias, Rusia, Francia, Alemania, que aun siendo de trascendencia histórica, fueron expresiones aisladas. Mientras en Estados Unidos el cine clásico de Humphrey Bogart hacía suspirar a más de una, y en Italia
Las pantallas mostraban películas del llamado cine fascista, amoldado al estilo clásico y comercial, con producciones grandilocuentes y heroicas, además de comedias ligeras sobre burguesas en apuros, habitualmente conocidas como películas de teléfonos blancos. Se filman películas que constituyen el fenómeno neorrealista. El cine cambiaría para siempre. 3 elementos que hoy sonarían básicos fueron la base: el uso de escenarios naturales, la participación de actores no profesionales y el relato de historias cercanas a la realidad del espectador. Sus características fueron el contenido. El elemento más importante en las películas de este nuevo movimiento es que en ellas se reflejó con total transparencia la Italia triste, en blanco y negro y hambrienta de la posguerra, la resistencia y los caídos en la contienda. El cine italiano adquirió así un compromiso social, dando testimonio de la realidad al mostrar lo que hasta ese momento se había ocultado. Se convirtió en una denuncia social contra la crueldad, el paro, las condiciones infrahumanas, la situación de la mujer y de los que vivían y de los más pequeños, Se propuso hacer un cine austero, no pobre. No se utilizaron estudios de grabación, sino que se recurrió a los escenarios naturales sin ningún tipo de ambientación artificial, como las calles, las casas y espacios públicos. Este neorrealismo realmente marca una pauta importante, ¿no? Y como tú dices, empieza con Roma, pero yo me acuerdo que de aquel tiempo de Vittorio De Sica, ¿era Vittorio De Sica o si era él? Vittorio De Sica. Hace Ladrón de Bicicletas. Es una película bellísima, los escenarios que pone, va siempre acompañado de un niño, empiezan a utilizar a niños ahí, va acompañado de un niño, le regalan una bicicleta y se la roban el mismo día que se la regalan, y entonces se empieza a perseguir y el niño corre detrás, se olvida de su hijo, está a punto de ser atropellado por un carro, se olvida de él, y va persiguiendo al que le robó la bicicleta, y después pues decide desquitarse, ¿no? Pero como no es ladrón de bicicletas, pues se mete en un embrollo tremendo, y el niño sufre la carrera, la persecución, la detención de la policía. Realmente es una película bellísima. Por la misma intervención de los gobiernos ya en la década de los 50, la visión de los gobiernos ya no era seguir presentando a Italia como un país devastado, un país muerto de hambre, y entonces trataron de cambiar la temática de las películas y empezaron a hacer una serie de películas más suaves, más ¿cómo te diré? Que fueron prácticamente terminaron en comedias para ya cambiar radicalmente. Hubo muchos movimientos en ese sentido. Desafortunadamente desvirtuaron ese cine tan especial que era el neorrealismo. Federico Fellini, excelente director, y su esposa Giulietta Masina, Las noches de Caviria, La Strada, Giulietta de los Espíritus, 8:30 y La Dolce Vita. Pietro Germi, otros directores: Renato Castellani, Luigi Zampa, Carlo Lisani, Francesco Maselli, Francesco De Robertis, Pier Paolo Pasolini, que parece que Paolo Pasolini entró también con fuerza ya a finales de la década de los 40, más bien ya a finales de la época del neorrealismo. Tenía que sortear muchas veces, inclusive hacer ideas y apuntes de carácter artesanal, porque no había recursos. La principal casa productora de películas, Cinecita estaba destruida, estaba derruida, ¿no? Sí. Entonces las puestas en escenas, como no hay estudios, pues se recurre fundamentalmente a espacios naturales, las calles, sí. Se reduce la iluminación a lo que da el día, a la iluminación natural. Sí. Pocas veces se trabaja con equipos de sonido, se hace la grabación, después se hace el doblamiento del sonido. Sí. El estilo fotográfico es bastante rudo, se empieza a utilizar la cámara de mano. Yo recuerdo que leí una novela de Malcolm Lowry, Bajo el volcán. Bajo el volcán. Y en una escena que él platica, que llega a
al centro de Cuernavaca, llega al cine y están exhibiendo una película de esas que eran de espantos, se llama Las manos de la horca, era una película de 1927 o 30, y era de espantos, y estaban filmadas en escenarios escondidos. No había suficiente luz, eran más películas donde era una luz en un fondo oscuro, todo él, al estilo de las de Charles Chaplin, ¿no? En un principio que eran y después las empieza a hacer más grandes. Realmente la utilización que tú mencionabas de actores no profesionales es gente que como tú dices, ha experimentado lo que yo comentaba de Ladrón de Bicicletas. Es un trabajador. Esperamos que les haya gustado. No nos queda otra más que despedirnos, se nos acabó el tiempo y reiteramos otra vez de parte del equipo un saludo y una felicitación al compañero Abraham Cadena y a su gentil esposa Rocío, que disfruten. Un abrazo. Un abrazo.